perdió la razón. La guerra puede llegar a sacar lo peor de un ser humano, y es el caso de Zelensky y su polémico plan para combatir a Rusia. Liberar a los presos para que se sumen al campo de batalla. Peligrosos convictos. Luego de la reciente aprobación de la Rada Suprema, serán enrolados para enfrentar al ejército ruso. Sin embargo, un experto militar y politólogo ha tirado abajo el castillo de naipes del mandatario ucraniano, explicando el fracaso que se esconde en su decisión. ¿Cómo es que esta insólita decisión podría regresar como un boomerang al líder ucraniano? ¿Cómo han tomado desde Rusia este anuncio? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ni los presos los salvarán de la derrota. Esta sombría predicción resonaba en los pasillos del poder en Kiev, donde el debate sobre el uso de prisioneros en el campo de batalla se había vuelto un tema central. La desesperación se palpaba en el ambiente mientras los líderes ucranianos buscaban soluciones a la incesante demanda de soldados en un conflicto que había mermado sus fuerzas hasta el extremo. Hace no mucho, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky firmó una ley que, sin precedentes en la historia moderna de Ucrania, abría las puertas a la movilización de los presos. La decisión llegó tras meses de intensos combates y una pérdida alarmante de combatientes voluntarios. Era una medida desesperada, un intento de reponer las filas de las exhaustas Fuerzas Armadas de Ucrania, que enfrentaban a un enemigo implacable y mejor equipado, Igor Nikulin. Politólogo y experto militar, había expresado su escepticismo durante una entrevista con Izvestia, la misma fecha en que la Rada Suprema aprobaba la controvertida legislación. Según Nikulin, la incorporación de los presos no solo era un reflejo de la grave escasez de personal, sino también una potencial fuente de nuevos problemas: indisciplina, robos y violencia dentro del propio territorio ucraniano. Los reclutas forzados, lejos de ser soldados motivados, eran vistos como simples carnes de cañón, destinados a llenar los huecos más peligrosos en el frente. Ya se han llevado a todos los voluntarios, dejando a los que realmente no quieren luchar o no pueden luchar en absoluto, o fueron condenados en virtud del artículo ruso, es decir, los que simpatizan con Rusia, declaró Nikulin sin tapujos. Su crítica no era solo la estrategia militar, sino también a la moral y la ética de tal decisión. ¿Cómo podrían estos hombres, arrancados de sus celdas y lanzados al frente, ser esperados para luchar con la misma convicción que aquellos que habían elegido defender su país? Las palabras de Nikulin resonaron con una frialdad que contrastaba con la habitual retórica patriótica de la guerra. Afirmó que Zelensky, al optar por mantener el curso de la guerra hasta el último ucraniano, estaba potencialmente sacrificando la cohesión nacional por una apuesta militar arriesgada y desesperada. El eco de estas preocupaciones llegó hasta María Zakharova, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, quien en una conversación con Izvestia criticó duramente la nueva ley de movilización. Zakharova sugirió que la medida acababa con los ucranianos, exacerbando una crisis de personal que ya había llevado al país al límite. Mientras tanto, en las calles de Kiev y otras ciudades, el temor y la incertidumbre crecía. Familias que ya habían sacrificado tanto temían ahora que sus seres queridos encarcelados fueran arrastrados a la vorágine de la guerra. Las discusiones en cafés y en las redes sociales reflejaban una división profunda. Algunos veían la movilización de presos como una necesidad trágica, mientras otros la consideraban un abuso de los derechos humanos que no podía justificarse ni siquiera por la guerra. Así, con el país al borde de la ruptura, el plan de Zelensky de enviar presos al campo de batalla se perfilaba no solo como una estrategia militar cuestionable,
sino como un posible catalizador de mayor descontento y desorden interno. En medio de la controversia por la movilización de presos, el presidente Volodymyr Zelensky se aferraba a una esperanza distinta: el poder del arsenal estadounidense. A pesar de las voces críticas y el escepticismo que rodeaba sus decisiones internas, Zelensky parecía encontrar un rayo de luz en el apoyo internacional, en particular en el reciente compromiso de Estados Unidos de incrementar el suministro de armas a Ucrania. El 9 de mayo, un día significativo marcado por la visita de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, a Kiev, Zelensky expresó su confianza en un cambio de rumbo en el conflicto. Durante una rueda de prensa donde se conmemoraba el Día de Europa, afirmó que el refuerzo militar estadounidense sería clave para recuperar la iniciativa en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas habían ganado terreno. Con el incremento del suministro de armas seremos capaces de pararlos en el este. Ahora tienen la iniciativa allí, no es un secreto. Necesitamos pararlos y tomar la iniciativa en nuestras manos, declaró con un tono resuelto, pero con una mirada que, lejos de ser optimista, parece bufonesca. El apoyo no era menor. Estados Unidos había dado luz verde a una partida de ayuda a Ucrania de más de $60.000 millones el mes pasado. Tras medio año de bloqueo político, este primer paquete de ayuda militar, aprobado por la Casa Blanca, buscaba influir en el conflicto, aunque Zelensky admitía que los suministros aún no alcanzaban los volúmenes esperados. Sí hay suministros, pero no en los volúmenes que se votaron. Una vez lleguen, los detendremos en el este del país, explicó, refiriéndose a los compromisos internacionales. Aunque la llegada de más armamento era una noticia positiva para el régimen de Kiev, la realidad en el terreno seguía siendo sombría. Las fuerzas rusas no solo mantenían su presencia, sino que habían incrementado el número de tropas en el este y el norte de Ucrania, explotando las carencias ucranianas en materia de armamento para fortalecer su posición. Zelensky también destacó la importancia de los sistemas y municiones de artillería y de los drones producidos por Ucrania, que jugaban un papel crucial en la defensa contra la agresión militar rusa. En este contexto, la estrategia de movilizar presos parecía aún más desconectada de las necesidades militares y morales del momento. La apuesta de Zelensky por la ayuda militar estadounidense no solo reflejaba su dependencia de los aliados externos, sino también un posible desvío de la atención de las críticas internas sobre sus políticas de movilización. Aunque esperanzador, el incremento en el suministro de armas no garantizaba una solución a los desafíos más profundos que enfrentaba Ucrania, tanto en el campo de batalla como en el frente interno. Mientras tanto, en las calles de Kiev, la población seguía dividida. Mientras Ucrania se aferraba a la promesa de un arsenal renovado, cortesía de Estados Unidos, Rusia no se quedaba atrás en mostrar su determinación. El 9 de mayo, una fecha cargada de simbolismo y recuerdo de la victoria sobre la Alemania nazi, el presidente ruso Vladimir Putin reafirmaba su postura frente al mundo desde la Plaza Roja. Sus palabras resonaban con el eco de una era pasada, pero con implicaciones muy actuales. Putin se presentó no solo como el líder de la mayor potencia nuclear del mundo, sino como el guardián de un legado que, según él, Occidente buscaba minimizar o distorsionar. La mayor potencia nuclear del mundo no se dejará amenazar, declaró con firmeza. En su discurso, marcado por una retórica que mezclaba la defensa de la historia y la soberanía nacional, acusó a las élites arrogantes occidentales de avivar conflictos globales y olvidar el papel decisivo de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi. Este discurso venía en un contexto donde la tensión con Occidente y particularmente con Estados Unidos se intensificaba. Putin dejó claro que haría todo lo posible por evitar un conflicto mundial, pero también enfatizó que no permitiría que su país fuera amenazado o humillado. La mención de la URSS, sufriendo la mayor pérdida de vidas humanas durante la Segunda Guerra Mundial,
servía como un recordatorio sombrío de los sacrificios pasados y como justificación moral para sus acciones presentes. Putin también aprovechó para criticar los intentos de distorsionar la verdad histórica, mencionando la destrucción de monumentos soviéticos en Europa y la revalorización de figuras consideradas traidoras por Rusia. Estas palabras buscaban no solo defender la imagen de Rusia, sino también fortalecer el sentimiento nacionalista en su país en un momento en que su gobierno enfrentaba críticas internacionales por su agresión en Ucrania. La respuesta de Rusia al apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania no se limitaba a la retórica. En el terreno, las fuerzas rusas habían intensificado su presencia en el este y el norte de Ucrania, aprovechando las demoras en la llegada de la ayuda estadounidense para consolidar posiciones y ganar terreno. El control de Crimea y partes de 4 regiones del este de Ucrania evidenciaba una estrategia de hechos consumados que desafiaba las promesas occidentales de apoyo a Ucrania. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.